Perfecto, entonces les decía, vamos a revisar el entorno internacional, qué ha significado el coronavirus, el entorno local, los desafíos por el lado fiscal, por el lado laboral, cómo va el comercio exterior del país. Vamos a hablar del tema monetario, la refinanciación masiva que se ha estado aplicando en el sistema financiero y los desafíos de competitividad. Empecemos viendo entonces qué ha significado el coronavirus y el entorno, los cambios que se han producido a nivel internacional. Vemos por un lado que para combatir el coronavirus se aplicaron cuarentenas, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, que interrumpieron las cadenas de pagos. Se produjo una crisis en el sector real, una crisis de la producción. ¿Qué es lo que sucedió? Las cuarentenas detuvieron las ventas. Sin ventas no había facturación, tampoco se podían hacer cobros, pero sí había valores por pagar. Había obligaciones, sueldos, impuestos, pago a proveedores, operaciones de comercio exterior. Entonces, el resultado es que el sector productivo ha perdido liquidez. Se ha visto imposibilitado hacer los pagos y al final del día se interrumpe la cadena de pagos, que nace de las cuarentenas y de todo este proceso de detener la producción, para detener la actividad en general, que terminan deteniendo la producción. Este efecto de las cuarentenas se transfiere también al sistema financiero a través de un deterioro en la cartera de los bancos y en general de las instituciones financieras que evidencian este problema productivo. El fisco también siente el impacto a través de una caída en los ingresos fiscales. Menos ventas implica menos recaudaciones de IVA y eventualmente va a implicar menos recaudaciones de impuesto a la renta. Entonces aquí también hay una afectación y un canal de contagio para el fisco. En comercio exterior también hay una reducción importante en el comercio exterior. Se debilitan los bolsillos de las familias a nivel internacional y eso hace que tenga una menor capacidad de compra. Cae la demanda de muchos bienes que antes eran demandados de una manera mucho más agresiva. A nivel global, el resultado, la previsión para este año, es una contracción mundial de al menos 4,9% del PIB, con una modesta recuperación el próximo año en 5,4%. Aquí podemos ver la evolución, cómo se prevé que evolucione el PIB a nivel mundial. Vemos cómo el impacto definitivamente no es el mismo en todas las regiones. Las mayores contracciones para este año están previstas en la zona euro, un promedio de 10,2%, América Latina y el Caribe con un 9,4%, Estados Unidos un 8%, Oriente Medio y Asia 4,7% y China un ligero crecimiento de 1%. ¿Qué significó esto para el Ecuador? Veamos ya los impactos que hemos vivido localmente. Tenemos una crisis que empieza por un impacto de oferta. El problema, el origen de lo que estamos viviendo nace de un problema en la oferta. Estas cuarentenas que detienen la producción provocan una pérdida en capital de trabajo del sector productivo, de las empresas, los emprendedores, que tienen que seguir haciendo ciertos gastos, pero ya no tienen los ingresos al mismo ritmo. Hay una limitación en el acceso a financiamiento. Ya vamos a hablar del tema de financiamiento, pero al final del día esas refinanciaciones masivas que se han realizado tienen un costo y el costo de oportunidad de esas refinanciaciones es que hay menos recursos para prestar a nuevas personas. Los recursos se quedan en los mismos prestamistas anteriores, pero no pasan a nuevas personas que puedan necesitar esos fondos. Hay un descalce también con las nuevas necesidades de los clientes. Las empresas estaban preparadas para unas necesidades que en este entorno han cambiado y que a muchas empresas les cogió desprevenidas. No estaban preparadas para este nuevo entorno, para un cambio tan brusco en las necesidades de los clientes. Y eso provoca inicialmente una acumulación de inventarios. Las empresas tratan de deshacerse de esos inventarios, pero esto es un proceso de adaptación, un proceso que toma su tiempo. Por el lado de la demanda, también hay unos impactos importantes. Se reducen los ingresos de las familias porque vemos que al detenerse la producción, las empresas comienzan a achicarse. Vamos a ver las cifras de empleo, hay una reducción fuerte en empleo y esto al final del día implica menos ingresos en las familias y eso significa que tienen un bolsillo más pequeño para poder comprar
lo que a su vez acelera este proceso de lentitud en las ventas. Entonces tenemos una crisis, resumiendo, una crisis que nace desde un problema de oferta y que termina transformándose en una crisis también de demanda, pero que el origen realmente es de detener la producción. La previsión para este año es que el PIB ecuatoriano se contraiga casi un 11% y que habría un rebote el próximo año, una recuperación a 6,3%. Pero si ustedes se dan cuenta, ese 6,3% es insuficiente como para retornar al nivel que tuvimos en 2019. Entonces, el escenario ecuatoriano es una caída muy fuerte en este año, con una recuperación gradual, pero que nos tomará de 2 a 3 años recuperar a los niveles de producción que tuvimos en 2019. El desafío definitivamente es esa capacidad de adaptación a un mercado cambiante. Hay cambios que van a ser permanentes en los negocios, en las actividades productivas. La pandemia obligó a la población a adaptarse a comprar por internet, a reunirse por videoconferencia, lo que estamos haciendo ahora. Esto es parte de la vida diaria después de la pandemia, a realizar menos viajes de placer, etcétera. Es decir, hay algunos cambios y algunos hábitos que nos ha impulsado la pandemia, pero que van a ser permanentes. Y tenemos que prepararnos para esos cambios. No podemos pensar que esto es algo temporal y se acaba la pandemia y volvemos a vivir como lo hacíamos antes. Tenemos que pensar que hay muchos cambios que vinieron para quedarse. Hay cambios que también involucran nuevos canales de distribución y de ventas, una mayor informalidad. En este momento muchos habrán visto cómo todo el mundo vende por WhatsApp, un boca a boca, en redes de vecinos. Es decir, si bien las ventas han caído, pero también hay hay un cambio en los canales tradicionales de distribución. Por ejemplo, un supermercado, un centro comercial ya no tienen tanta gente, incluso por las restricciones de aforo. Y en cambio, las ventas se siguen realizando, pero de una manera más informal por otros canales. Y los tradicionales se reducen por temas de aforo o por problemas, por ejemplo, de capital de trabajo, como en el caso de las tiendas, que perdieron su capital de trabajo y no todas pueden volver a abrir, y las que pueden abrir no lo hacen en el mismo nivel que tenían previo a la pandemia. De manera general, vemos como abril fue el mes más fuerte en la caída de ventas, y las ventas en abril cayeron alrededor de un 70% en general, y vemos cómo ha ido aligerándose la caída en ventas hasta cerrar junio, el dato más reciente para el que hay estadísticas, con una caída interanual de 22% en promedio. Esto sí también hay que reconocer, la caída en ventas no es la misma para todos los sectores. Cada sector tiene un impacto distinto. Hay sectores como alojamiento y alimentación con caídas extremadamente fuertes. Incluso a junio todavía evidencian una caída del 60%, o la construcción con una caída del 45%. Transporte y almacenamiento, una caída del 35%, comercio, una caída del 25%, manufacturas están entre el grupo de las que menos impacto tienen, tiene una caída de cualquier manera del 15%, y la agricultura entre las de menor impacto, con una caída de 3,6%. Entonces vemos que todavía no logramos recuperar los niveles, estamos lejos de los niveles normales de producción, y que hay sectores que el impacto al final del día ha sido distinto en cada sector, no es un impacto homogéneo. ¿Qué pasa por el lado fiscal? Les decía inicialmente que las cuarentenas también impactaron y tuvieron un canal de contagio con el fisco. Y tenemos que la situación fiscal del Ecuador era compleja, eso hay que recordar. Los problemas no empezaron con la pandemia. Desde 2014, el país entró en una senda de agresivo endeudamiento, es decir, gastaba más de lo que tenían ingresos, y eso implicó una estrategia insostenible. Nadie puede vivir del tarjeteo, bueno, un Estado tampoco puede vivir endeudándose indefinidamente. Y entonces vemos cómo la pandemia lo que hace es deteriorar aún más el deteriorado escenario fiscal ecuatoriano. Entonces, el déficit que se esperaba ser alrededor de un 2,8, fue 2,8% en 2019, tuvo un doble golpe en este año. Por un lado, por la caída del precio del petróleo, una caída muy fuerte, y porque la cuarentena detuvo la producción privada y hace que haya menos ingresos para el fisco. Para este año
se espera que los ingresos caigan, los ingresos petroleros caerían un 3,1%, y los ingresos no petroleros caerían un 3,4% del PIB. Esta es una caída muy grande. Estamos hablando que ingresos petroleros una caída de 3.100 millones de dólares y los ingresos no petroleros una caída de 3.400 millones de dólares. Son montos realmente importantes y nos llevan a un resultado en donde podemos ver cómo la previsión que tenemos, una previsión en este año, es que el precio del petróleo no va a recuperarse de manera significativa. De hecho, es bastante inferior a lo que promedió el año pasado. Se espera que este año el promedio sea alrededor de un 32 dólares por barril, cuando el año pasado alcanzó casi 56 dólares por barril, y que el próximo año se recupere ligeramente a 36 dólares por barril, pero nuevamente son niveles bastante más bajos de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa por el lado de del resultado global? El resultado global del fisco, como les decía, 2019 cerró con un déficit de 2,8% y se ampliaría este déficit fiscal a 7,5% del PIB, una brecha muy grande, y el gran desafío en este momento se ve en esta lámina. El gran desafío es el financiamiento. Ustedes pueden ver aquí cómo el gobierno estima que este año, para poder pasar el año fiscalmente, se requiere un financiamiento de 13,5 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando que esto es de 13.500 millones de dólares, un monto realmente descomunal, muy difícil de conseguir. El gobierno lo reconoce, que tiene una brecha todavía que no sabe de dónde conseguir, de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y eso hace que todas las prioridades estén en buscar fuentes de recursos, buscando en tres frentes: mercados financieros, China y multilaterales. Esa es la urgencia, conseguir financiamiento, es la meta de este momento. En este contexto, el riesgo país del Ecuador se ha elevado significativamente. Esto es una señal. Los inversionistas internacionales dicen las finanzas públicas están complicadas, hay riesgo de que no puedan pagar sus deudas, y entonces el riesgo, lo que se está planteando, es decir, el riesgo país lo que refleja es esa elevación en el riesgo. Y eso significa que también para el país cada vez es más costoso conseguir financiamiento. En este entorno, ¿cuál es la salida de corto plazo que ha usado el gobierno? Por un lado, atrasos en los pagos. Los atrasos han alcanzado niveles muy grandes, 3.000 millones de dólares en atrasos, proveedores que llevan varios meses desde el año pasado impagos, atrasos en sueldos. Y por otro lado, también se ha buscado utilizar sustitutos del dinero, que estos yo creo que hay que tenerlos muchísima atención, tenemos que estar muy pendientes porque son peligrosos, y me refiero puntualmente al pago con bonos de corto plazo y bonos de largo plazo, porque hay dos mecanismos de pago que ha abierto el gobierno. El uno es el que se aprobó en la ley de la reforma tributaria de diciembre del año pasado, en la que se autorizó a pagar con bonos hasta el 3% del PIB los atrasos del gobierno. Ahí no hay mucho campo para crecer. Ya se usan CETES de manera amplia, se han venido usando, entonces el cupo de seguir creciendo no es muy alto. Pero el mecanismo encontró otro mecanismo, un mecanismo creativo, y que dijo a los proveedores: si ustedes quieren invertir voluntariamente en bonos del Estado, yo les pago sus deudas. El que no invierte en los bonos del Estado no recibe el pago de las deudas. Entonces, ese mecanismo mal llamado voluntario, al final del día es un mecanismo para poder entregar y pagar con bonos del Estado que pueden tener plazos de 3, 5, 7, hasta 10 años. Entonces, este mecanismo al final del día, todos estos bonos y este pago con bonos, al tener un uso restringido, porque no se puede pagar impuestos con estos bonos, limitan su uso y van a terminar siendo usados para intercambiarlos por bienes o por servicios. Es decir, se convierte en un sustituto del dinero, y por eso es que hay que tenerlo mucho cuidado este mecanismo, porque si crece puede causar distorsiones importantes incluso en los precios. ¿Qué pasa por el mercado laboral? Otro de los impactos que tenemos de las cuarentenas ha sido el impacto muy fuerte en el mercado laboral. Destrucción de empleos masiva. Aquí podemos ver la estadística de la evolución de los afiliados a la Seguridad Social, al IES. Esto es solamente el mercado laboral formal, recordemos. Aquí no se refleja en este indicador el mercado informal. Entonces, si vemos por el lado del mercado formal,
vemos cómo los afiliados pasaron de diciembre 2019, pasaron de 2.661.000 a junio de este año a 2.389.000. Esto es una reducción, desafiliaciones por 272.000 personas, es decir, una desafiliación muy grande que el grueso además corresponde al sector privado. Apenas 21.000 desafiliaciones son del sector público, el resto es todo desafiliaciones del sector privado, lo que refleja la gravedad en destrucción de empleos. Entre junio del año pasado y junio de este año se destruyeron 847.000 empleos urbanos y los desempleados subieron en 563.000. Entonces vemos como hay un deterioro muy fuerte del mercado laboral como parte de este achicamiento de la economía, esta contracción económica. ¿Qué pasa por el lado del comercio exterior? En comercio exterior hay buenas noticias. Las exportaciones no petroleras han seguido creciendo a pesar de la pandemia. Han mostrado ser resilientes a un entorno incluso internacional complejo. Hay que recordar las complicaciones logísticas que hubo al inicio. A pesar de eso, las exportaciones no petroleras siguieron creciendo, tienen un crecimiento de 9,2% interanual en el primer semestre. Esto equivale a 612 millones de dólares adicionales. Encabeza este crecimiento el banano, sigue el camarón, el cacao, son los productos fuertes de exportación ecuatorianos que han tenido un buen desempeño. Sin embargo, las exportaciones petroleras han tenido un desempeño muy malo y es por esto que de manera agregada las exportaciones totales se contraen y las importaciones caen aún mucho más rápido. Las importaciones en general cayeron y vemos que si analizamos solamente las no petroleras, la caída se debe a esta contracción de la economía. Hay menos demanda, eso significa que se demanda menos insumos, menos bienes de capital para producir. Y por otro lado, también hay una menor demanda de bienes importados, de bienes terminados. Es parte de esta contracción e importaciones, es un síntoma de que la economía se está deteriorando y entonces registra un fuerte superávit de comercio exterior por 1.300 millones de dólares, que es la evidencia de que nos estamos empobreciendo. Es el resultado de que compramos cada vez menos y que ha habido una caída muy fuerte en las importaciones, lo cual de ninguna manera es una buena noticia, sino más bien es una evidencia que corrobora la situación compleja que está viviendo el país. En materia de comercio exterior, avanza la apertura de mercados. El Ecuador firmó en el 13 de agosto con Chile. Con México se encuentra en negociaciones de una ronda permanente y la expectativa es poder firmar un acuerdo en el último trimestre de este año. La Alianza del Pacífico estamos avanzando y el objetivo del gobierno es, una vez alcanzado el acuerdo con México, poder firmar incorporarnos como miembros plenos a la Alianza del Pacífico hacia fines de este año. Con Reino Unido, el 10 de julio, la Asamblea Nacional también aprobó el acuerdo en reemplazo del acuerdo que teníamos con la Unión Europea, una vez que el Reino Unido salió de ese bloque. Con el EFTA, que incluye Suiza, se ratificó el acuerdo el 24 de junio, uno de los grandes beneficiarios, que ya no tiene que pagar un arancel de 25%, y con Estados Unidos los acercamientos continúan. ¿Qué pasa por el lado monetario? Por el lado monetario vemos cómo la liquidez total sigue subiendo en la economía. Hay una ligera aceleración en la liquidez en los últimos meses, un crecimiento de 8,9% interanual. Los depósitos que inicialmente el primer mes de la pandemia en marzo, los depósitos totales, estos son datos de todo el sistema. Aquí se incluye banca privada, cooperativas, todas las instituciones financieras. Vemos como en marzo hubo una caída inicial en los depósitos, pero que esa caída se repitió en abril de manera ligera, pero comenzaron a recuperarse los depósitos a partir de entonces, y vemos cómo hay una tendencia hacia un crecimiento ligero, pero los depósitos también están creciendo en todo el sistema en 3,9%. El crédito al sector privado ha venido desacelerándose, también tuvo una caída en relación al mes anterior en marzo,
pero a partir de entonces se ha sostenido y hay una desaceleración, pero en todo caso todavía ha cambiado una tendencia y la expectativa es que conforme los depósitos han venido recuperándose, también el crédito comience a repuntar. De manera general, las tasas de interés han tenido una tendencia al alza. Estamos en una etapa en donde sí, la liquidez crece, eso es positivo, pero ya no crece a los ritmos que crecía en años anteriores, es decir, un crecimiento más lento, y hay una mayor competencia por captar recursos. Eso obliga, hay una presión que empuja a las tasas de interés, sobre todo a las tasas pasivas, para seguir captando recursos, y produjo inclusive el mes de marzo, se puede ver aquí, un tema que afortunadamente fue temporal, que fue este ahorcamiento entre la tasa activa y la tasa pasiva, lo cual significa una reducción importante en los spreads. A nivel de tasas de interés, la Superintendencia de Bancos está trabajando en un nuevo esquema de techos de tasas de interés. Lo que se busca es ir progresivamente hacia una liberación de tasas de interés. Existe este momento 24 segmentos y lo que busca es reducir los segmentos como paso intermedio para un sistema más simple, un sistema mucho más que permita como beneficio un mejor ajuste entre el riesgo y la tasa de interés. La idea es que la tasa de interés para los clientes más riesgosos tengan una tasa más alta y para los clientes menos riesgosos la tasa pueda bajar. Y ese es el objetivo de esta reforma al final del día, es que se ajuste mucho mejor, que el cliente que tiene bajo riesgo pueda tener una tasa mucho más baja y de esa manera haya un mejor ajuste entre riesgo y... En el sistema financiero ha habido un tema importante, una refinanciación masiva y un deterioro en la calidad de la cartera. Vemos que se ha autorizado un cambio en el registro de vencido, el tiempo para vencido aumentó, entonces ahora es posible registrar todavía como cartera sin problemas la cartera que tiene más tiempo de vencido. Ese es uno de los cambios importantes que ha sucedido en el sistema. Y el segundo es un diferimiento masivo. Con ese diferimiento masivo y con el cambio de tiempos para vencido, se ha permitido mantener de manera una cartera saludable en los balances y tener índices de morosidad bajo control. Sin embargo, el sistema, estos indicadores, tenemos que evaluar cuál va a ser su desempeño en septiembre, cuando vencen todos estos plazos de refinanciamientos y también ya se cumplirían los plazos para que aparezca como cartera en problemas. Entonces, la cartera en este momento, si uno ve los indicadores de cartera, uno ve como que más bien disminuye la cartera en problemas, es decir, cada vez hay mejor calidad en la cartera, pero eventualmente esto de aquí hay que ver lo que sucede en septiembre. Podemos ver cómo aquí hay unos indicadores que ha habido un refinanciamiento masivo. Vemos como el 36% de las operaciones han sido refinanciadas en todo el sistema. Esto de aquí aquí podemos ver en la banca un 33%, las cooperativas del segmento 1 un 42%, del segmento 2 al 5 un 34% y las mutualistas un 37%. Estos de aquí son datos de abril. Evidentemente tiene que haber cambios con datos más recientes, pero lo que se puede evidenciar es este refinanciamiento masivo que hemos vivido. La Asociación de Bancos estima que la cartera en problemas podría alcanzar más del 10% en ciertos segmentos, y esto significa que las instituciones financieras tienen que seguir trabajando en fortalecer sus patrimonios para enfrentar este desafío. El desafío del sistema financiero en su conjunto es prepararse para enfrentar una mayor debilidad de los clientes. Como veíamos, hay un impacto por el lado de los clientes en este entorno post-COVID, incluso entre aquellos que hasta ahora han mostrado un excelente carácter crediticio, existe una elevación en el riesgo. En septiembre, cuando venzan los plazos para los diferimientos extraordinarios y pase el tiempo de registro de la cartera vencida, se va a evidenciar el impacto real. ¿Qué se puede esperar a nivel de tasas de interés? Bueno, hay que ver si se llega a concretar estos nuevos esquemas de techos de tasas de interés. Si es que se llegaran a concretar, lo que se puede esperar no es una caída generalizada de la tasa de interés, porque estamos en un entorno en donde la liquidez crece, pero crece de manera más lenta. Pero lo que sí se podría esperar es una caída en las tasas de los clientes de menor riesgo,
compensada con un incremento de tasas en clientes de mayor riesgo. Por otro lado, se puede prever que continuará esta restricción en el financiamiento. Como les decía, el refinanciamiento masivo tuvo un costo de oportunidad y el costo de oportunidad es reducir la capacidad de nuevo financiamiento. Entonces hay emprendedores, hay empresas que requieren capital de trabajo, que perdieron liquidez por las cuarentenas y que van a tener mayores complicaciones en alcanzar ese financiamiento, porque mucho del financiamiento ya se refinanció, se lo mantuvo en los mismos deudores que estaban anteriormente. El último tema del que quiero hablar es un tema fundamental para la economía ecuatoriana y es los precios. Los precios que al final del día reflejan la competitividad. El desafío para el Ecuador sigue siendo tener un tipo de cambio real sobrevalorado. ¿Qué significa esto? Que de manera general los precios en el Ecuador durante la bonanza subieron demasiado y no se redujeron después al ritmo que deberían. Entonces somos un país caro. ¿Cómo se lee este gráfico? El centro, el eje, son los precios norteamericanos y vemos cómo todos los precios, para el análisis, todos les hacemos empezar desde 2007, desde cero. Y vemos cómo los precios en el Ecuador, si comparamos 2007, que es el inicio de la bonanza, con el día de hoy, los precios en el Ecuador han subido casi un 18%, los de Perú subieron casi un 10%, mientras que los de Colombia bajaron 22% y los de Chile bajaron 37%. Entonces podemos ver aquí esa diferencia en los precios, como en relación a los precios norteamericanos del Ecuador se encareció significativamente durante la bonanza, mientras que, veamos el caso colombiano, Colombia también se encareció durante la bonanza, pero una vez que se acaba la bonanza, se produce un efecto de caída en los precios muy rápida y pasa a ser más bien un país barato en relación a los precios norteamericanos. En el caso ecuatoriano, en cambio, nosotros tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado, es decir, nos volvimos caros y los precios sí están comenzando a reducirse, comienza la línea a acercarse al eje, pero de una manera lenta. Entonces, el desafío para el Ecuador, que no tiene moneda propia, que no puede usar la devaluación como para cortar esos precios excesivos, es dos alternativas. La una, un fuerte incremento en la productividad, lo cual no es sencillo, o la segunda, una devaluación interna. ¿Qué es una devaluación interna? Es un proceso que ya han vivido otros países que no tienen moneda propia, que implica reducir los precios solamente en aquellos sectores en donde los precios son muy altos. No es una reducción general, no es una reducción de todos los precios por igual, es una reducción diferenciada en donde el fuerte va sobre todo en aquellos sectores en donde los precios han subido demasiado. En una visión de corto plazo podemos ver aquí cómo los precios del Ecuador tienden a caer. El dato más reciente, la inflación promedio a junio fue una caída de 0,5%. Tuvimos temporalmente una inflación durante la cuarentena, pero esa inflación fue producto de la interrupción en las cadenas logísticas. No había suficientes camiones para transportar los productos a las ciudades, los camioneros no querían entrar a las ciudades con producto y eso produjo una escasez temporal, pero vemos que una vez solucionados los problemas logísticos, retornamos a esta tendencia a caída en precios. Y esta tendencia tiene que continuar como un mecanismo de recuperar competitividad. Mientras sigamos siendo caros, es difícil competir, es difícil producir frente a un producto que en otros países vecinos es mucho más barato. Lo que hay que estar muy claro es que la devaluación interna tiene algunos ganadores. Los ganadores son quienes sepan hacer este reajuste productivo, quienes sepan reducir sus costos, porque no se trata solo de reducir el precio de venta, sino también de reducir los costos. Las dos cosas tienen que ir juntas. Caso contrario, desaparece el margen y la empresa sale de operación. Entonces, quienes logran hacer el reajuste productivo para reducir costos conforme se reducen los precios de venta, quienes innoven, evidentemente, y un tema muy importante es quienes sean prudentes con el endeudamiento, porque hay un costo que no se puede reducir y es el costo del financiamiento. Lo que se le debe a una institución financiera, se le debe $100,000, yo no puedo ir a la institución financiera y decirle, ahora yo le debo $80,000 porque mis ventas cayeron en 20%. Yo le sigo debiendo los mismos $100,000. Y eso significa que cuando mis ventas caen porque los precios son cada vez más bajos, no necesariamente porque cae el volumen, puede ser que el volumen sigue subiendo, pero como los precios tienden a cada vez ser más bajos, tengo ingresos menores, puedo renegociar el costo de los proveedores, de la materia prima, los servicios, puedo buscar mecanismos para ser más eficiente,
pero hay un costo que no voy a poder renegociar y es el del endeudamiento. Entonces, el endeudamiento pasa a tener un peso mayor en el balance de la institución. Entonces, esa es digamos, la gran advertencia y cuidado que hay que tener en este proceso de inflación negativa o de desinflación, y es la prudencia con el endeudamiento para que no se complique el flujo de caja de quien debe ceder esos recursos. Para recuperar competitividad todavía hay un gran camino por recorrer. No va a ser un proceso rápido, es un proceso más bien bastante lento. Hay estrategias que podrían ayudar en este proceso, por ejemplo, abrir mercados externos, internacionalizar el mercado financiero, eliminar sustitución de importaciones que nos volvió caros, modernizar la ley laboral, simplificar trámites gubernamentales, impuestos competitivos. Es decir, tenemos que buscar mecanismos para que producir en el país sea más barato. Y ese es el gran desafío a nivel de la producción. De manera general y para concluir, les quiero recordar que aquí el gran desafío que estamos viviendo un entorno de mucho cambio. El desafío es adaptarnos de esos cambios. Y por eso quiero recordar esta frase y que yo creo que no debemos olvidar, que no son los más fuertes los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan a los cambios. Y eso aplica perfectamente a la situación que estamos viviendo. En este entorno tenemos que adaptarnos a los cambios, acelerar estos procesos de transformación, utilizando la tecnología, utilizando las mejores prácticas y sobre todo siempre escuchando lo que necesita el cliente. Lo que necesita el cliente es distinto. El entorno ha cambiado, sus necesidades han cambiado, nosotros también tenemos que cambiar con ellos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Y pues tenemos unas inquietudes de parte de nuestro público. Por favor, a ver si nos ayudas. La primera es, ¿en qué mes crees tú que existiría un mayor problema económico? Pues existen sectores como el de la construcción, donde se han tenido que reducir los costos con la finalidad de poder generar nuevamente negocio, ¿no? Sí, definitivamente vemos que, por ejemplo, en la construcción, el gran desafío en la construcción es que estamos en un entorno de mayor riesgo, en un entorno en donde uno no tiene asegurado que va a conservar el empleo el próximo mes. Difícilmente puede endeudarse o entrar en una deuda a 20 años plazo. Entonces, esos son los desafíos que hay que cambiar. El entorno es más inestable, pero hay maneras vía innovación, hay maneras de solventar esto. Por ejemplo, existe financiamiento para vivienda con un seguro de desempleo. Esa es una manera de solucionar un problema. El cliente tiene miedo de perder su empleo, pero igualmente necesita en algún momento una vivienda. Entonces, esas son las cosas, la manera que hay que pensar en cada sector, cómo me adapto mejor a las nuevas necesidades de los clientes. Yo creo que lo más complejo ya pasó, lo más complejo fue marzo, abril. Este momento estamos en un proceso de recuperación, pero la recuperación va a ser lenta y tenemos que prepararnos para eso. Esto no es que aparece la vacuna y todos los problemas se solucionaron. Recordemos que para empezar el Ecuador ya acarreaba grandes desequilibrios, problemas de competitividad y problemas fiscales, y eso significa que va a tomar un tiempo más grande el poner en orden y recuperar los niveles de producción de 2019. Mi previsión es que al menos nos tomará entre 2 o 3 años volver a los niveles que teníamos en 2019 y eso significa que hay que adaptarse para un proceso lento. Querido Alberto, la verdad es que por cuestiones de tiempo solo vamos a dar paso a una segunda pregunta. La verdad tenemos que una agenda bastante grande. Entonces, la segunda pregunta va en torno a las cooperativas, precisamente. Nos preguntan, en el momento actual vemos que existe desempleo, estamos con unas variables económicas no tan positivas porque vemos que muchos microempresarios también han tenido que cerrar sus establecimientos. No obstante, ¿qué nos sugieres tú? Y sobre todo, ¿es momento de abrir la llave en cuestiones de colocación? ¿Lo ves oportuno? Bueno, la actividad del sistema financiero y de las cooperativas en particular es financiar. No tiene ningún sentido decir no voy a financiar. Lo que hay que hacer ahora es estar mucho más atentos y analizar la realidad de cada sector. Lo que tenemos que estar muy claros es que el cliente que antes era un excelente cliente no necesariamente lo va a ser ahora. El entorno ha cambiado, la realidad de cada sector es distinta. Y tenemos que entender nuevamente a los clientes, entender cómo están
y seguir prestando, pero siempre con seguridad. Es decir, ahora hay que analizar mucho más no solamente cómo es ese cliente en cuanto a su carácter crediticio, porque puede haber clientes que nunca se han atrasado en su vida, pero lamentablemente están en un sector muy afectado, por ejemplo, un hotel. Nunca se ha atrasado, una historial impecable, crediticio, y sin embargo está en un sector donde no puede abrir comienza y entra a una mora por primera vez en su vida. Entonces hay que, en este momento, hay que compaginar las dos cosas. Yo creo que hay que analizar muy bien, evidentemente sin olvidar el historial crediticio, revisar a profundidad la nueva realidad y las perspectivas de cada sector para poder tomar las mejores decisiones. Hay que seguir prestando, pero hay que seguir prestando con calidad, porque al final del día hay que proteger la calidad de la cartera. Espectacular. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Realmente ha sido muy enriquecedora. Nos has dejado un análisis bastante interesante de la economía de nuestro país. Ahora agradecemos tu participación en este aniversario de FinanCop y vamos a